Al crear una lista, podemos ahorrar tiempo importando una hoja de cálculo de Excel existente. Este método convierte los encabezados de la tabla en columnas de la lista y el resto de los datos se importan como elementos de lista. Importar una hoja de cálculo también es una forma de crear una lista sin la columna título predeterminada. Otro método para mover datos a SharePoint es exportar la tabla directamente desde Excel. Para crear una lista basada en una hoja de cálculo, debemos seguir estos pasos. Primero debemos acceder al sitio donde deseamos crear la lista, en nuestro caso a Laboratorio C o SMP. Luego, en la página principal del sitio, hacer clic a Nuevo elemento, que se encuentra en la parte superior, y seleccionamos Lista. En el cuadro de diálogo de Crear una lista, seleccionar la opción de Excel, haciendo clic sobre él. Luego, hacer clic al botón Cargar archivo para seleccionar un archivo en el dispositivo o elegir un archivo que ya esté en el sitio. Si el botón Cargar está atenuado, no tenemos permiso para crear una lista desde una hoja de cálculo. En mi caso, sí tengo permiso, por eso que el botón estaba activado. A continuación, seleccionaré el archivo que tengo almacenado en la unidad D, que es tablas. Seleccionamos y luego clic al botón Abrir. Si cargamos desde el dispositivo el archivo de Excel, se agregará a la biblioteca de activos del sitio, lo que significa que otras personas tendrán acceso a los datos originales de Excel. Si el archivo de la hoja de cálculo que vamos a importar no tiene una tabla en él, se deberá seguir las instrucciones que nos mostrará en pantalla para crear una tabla en Excel. Y a continuación importaríamos la tabla a la lista. Si no se puede crear una tabla, debe dar formato como tabla en Excel al archivo. En mi caso, el archivo de Excel ya contiene una tabla con ese formato. Por eso no me aparecieron las instrucciones. Por eso pude cargar el archivo de Excel sin ningún problema. Podemos usar tablas con hasta 20.000 filas para crear una lista. Los tipos de columnas que se crean para una lista se basan en los tipos de datos que contienen las columnas de la hoja de cálculo. Por ejemplo, una columna de cálculo que contenga fechas normalmente será una columna de fecha en la lista de SharePoint. O si es una columna de tipo número, también lo será en la lista de SharePoint. Todas las versiones de SharePoint permiten importar una hoja de cálculo de datos, aunque la forma de hacerlo varía ligeramente entre las versiones. En este ejemplo estamos usando Excel, pero también podemos usar otro programa de hoja de cálculo compatible. Si el formato de archivo nativo del programa de hoja de cálculo no es compatible, se debe exportar los datos a un formato delimitado por comas, es decir, el formato CSV, e importar los datos con ese archivo. Normalmente las columnas se configuran en el sitio de SharePoint según el tipo de datos que contengan. Pero después de importar una lista, es necesario inspeccionar las columnas y los datos para asegurarnos que todo se importó correctamente. Por ejemplo, puede que quisiera especificar que una columna contiene datos de moneda en lugar de datos numéricos. Como todo está correcto, en este caso simplemente hacemos clic al botón siguiente. Aquí debemos asignar un nombre a la lista. Nosotros vamos a simplificar el nombre y le vamos a colocar datos P de personal. Si deseamos podemos colocar una descripción y dejar activado la opción de mostrar en la navegación del sitio para que el enlace de nuestra lista aparezca en el panel de navegación. Si lo desactivamos significa que no va a aparecer el enlace en el panel de navegación. En este caso no deseamos que aparezca, así que lo vamos a desactivar. Finalmente, clic al botón Crear. Esperamos unos segundos para que termine la creación de la lista. Una vez terminado, podremos ahora visualizar toda la información de la lista. Como podemos apreciar, se ha importado todos los datos que teníamos en esa tabla de Excel.
Para ver o cambiar la configuración de lista, debemos abrir la lista. Nosotros nos encontramos ya dentro. A continuación, hacer clic al botón de configuración que se encuentra en la parte superior derecha. Y luego clic a la opción configuración de la lista. Por el momento no vamos a realizar ninguna modificación, pero ya sabemos que podemos acceder a la configuración de la lista para poder cambiar diferentes aspectos, ya sea de la configuración general, permisos de administración, comunicaciones, incluso de las columnas. Regresaremos al contenido del sitio. Ahora podemos apreciar datos P, la lista que acabamos de crear basado en una hoja de cálculo de Excel. Otra de las opciones que tenemos al crear una lista es crear una lista a partir de una plantilla. Y podemos crear y compartir listas que nos ayuden a realizar un seguimiento de problemas, activos, rutinas, contactos, inventario y mucho más. Las plantillas nos van a ayudar entonces a crear listas con diseños predefinidos que incluyan columnas, formato de color y estructura de datos. Luego podremos personalizar cada lista para que se ajuste a nuestra situación, cambiando el formato para resaltar datos importantes, configurando formularios para ver más de un vistazo y configurando avisos para mantenernos actualizados sobre todo lo que está sucediendo. Una vez que se crea una lista basada en una plantilla, tenemos opciones para personalizarlo para satisfacer las necesidades específicas de nuestra organización. Para crear una lista usando una plantilla debemos realizar lo siguiente. En la página principal del sitio, vamos a seguir trabajando con nuestro sitio Laboratorio C USMP, hacer clic al botón Nuevo elemento y del menú que se despliega, clic a Lista. En el cuadro de diálogo que se abre, ahora seleccionaremos la plantilla que deseamos usar. Por ejemplo, vamos a escoger ahora una de incorporación de empleados. Y luego, clic al botón Usar plantilla. En este ejemplo estamos seleccionando, vuelvo a repetir, la plantilla de incorporación de empleados. Si no vemos una plantilla que deseamos, hacemos clic al enlace atrás para volver al cuadro de crear una lista. En nuestro caso, si encontramos la plantilla que deseamos, así que después de seleccionarla, hacemos clic a Usar plantilla. La primera vez que sea una plantilla, podemos usar el nombre de la plantilla como el nombre de la lista, que es incorporación de empleados. Después de eso, tendremos que actualizar el nombre a algo único. En este caso, lo vamos a dejar el nombre y simplemente hacemos clic al botón Crear. Esperamos unos segundos para que termine de crear la lista. Después de unos segundos, se crea la lista con las columnas que estamos visualizando. Una vez que se ha creado entonces la lista nueva, debemos seleccionar el botón nuevo que se encuentra en la barra de comandos, el cual va a permitir que se abra el formulario de nuevo elemento para la plantilla seleccionada. Y a continuación podemos completar los valores de la columna del formulario nuevo elemento, introduciendo cada uno de ellos su valor. Por ejemplo, analista. Si deseamos colocamos una descripción, aunque no es un campo obligatorio, lo podemos dejar entonces en blanco. Completar antes de semana 1, completado, y así podemos ir completando todas las columnas para poder luego guardar la información, simplemente haciendo clic al botón guardar. Como podemos apreciar, ahora las columnas a las cuales hemos ingresado la información van a aparecer y en algunas obviamente están en blanco porque no lo hemos completado. Y de esta forma podemos ir agregando información de cada uno de los elementos de nuestra lista. A la hora de introducir los datos en las columnas, recordemos que las columnas de la lista con un asterisco son necesarias, por lo que no se puede dejar en blanco. Y de esta forma podemos crear una lista basada en una hoja de cálculo y en una plantilla. En las próximas lecciones seguiremos viendo más sobre SharePoint Online.